Capítulo 3. Y otra vez entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si le sanaría en el día de reposo, para acusarle. Y entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿qué es lícito hacer en el día de reposo, el bien o hacer mal, sanar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Y mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y le extendió, y su mano le fue restaurada sana. Entonces, saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Mas Jesús se apartó al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén, y de Idumea, y de los otros lados del Jordán, y los de alrededor de Tiro y Sidón, una gran multitud. Oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que se le echaban sobre él para tocarle cuantos tenían plagas. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía mucho, para que no le dieran a conocer. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y designó a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por nombre Pedro, y a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, y los apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón, el cananita, y a Judas Iscariote, el que le entregó. Y entraron en una casa, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni siquiera podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú, y que por él, príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si algún reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si alguna casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Nadie puede saquear las alhajas de un hombre fuerte entrando en su casa si antes no le ata, entonces saquea su casa. De cierto os digo que todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está expuesto al juicio eterno. Porque habían dicho: tiene espíritu inmundo. Y vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió, diciendo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí a mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Capítulo 4.
Y otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que entró en una barca y se sentó en ella. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas, diciendo muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd aquí, el sembrador salió a sembrar, y aconteció al sembrar que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron, y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y crecieron los espinos, y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que brotó y creció, y dio a 30, y a 60, y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas reciben todas las cosas, para que viendo, vean, y no perciban, y oyendo oigan, y no entiendan, no sea que se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no conocéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en los que se siembra la palabra. Mas después que la han oído, inmediatamente viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y de igual manera, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra enseguida la toman con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son temporales, y cuando vienen las tribulaciones y la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Y estos son los sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa. Y estos son los que son sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada secreto que no haya de descubrirse. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: atended a los que oís, porque con la medida que medís os será medido, y a vosotros los que oís os será añadido. Porque el que tiene le será dado, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de sí fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto se produce, enseguida se mete a la voz, porque la siega ha llegado. Y decía: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, mas después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar debajo de su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra, conforme lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba. Y más a sus discípulos en privado les declaraba todo, y decía: aquel día, cuando noche sería, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le llevaron así,
como estaba en la barca, y había también en él otras barcas. Entonces se levantó una gran tempestad de viento, y echando las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y a ellos les dijo: ¿Por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y tuvieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen?